Bien, estimado estudiante, en esta oportunidad vamos a ver acerca sobre la historia de Jesús y Pilato. Como un contexto, ante la historia debemos de saber que ya el Señor Jesucristo había sido atrapado, había sido capturado por los soldados y habiendo ocurrido la traición de Judas. Es decir, que el Señor Jesucristo ya estaba en manos de los principales sacerdotes y los ancianos. Entonces dice la palabra de Dios: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. La máxima autoridad de ese tiempo en esa región era Poncio Pilato. Y aquí los principales sacerdotes y los ancianos se ratifican una vez más en esa decisión, y aprovechando ahora que ya estaba en manos del Señor Jesucristo, en manos de ellos, entonces decidieron ahora sí entregarle a muerte. Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Aquí encontramos dos expresiones. Por un lado, la de Judas, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Judas sabía perfectamente, él había convivido con el Señor Jesús juntamente con los otros discípulos y conocían al Señor Jesucristo respecto a su forma de hablar, a su forma de comportamiento durante el día, que no hablaba la mentira ni hablaba mal de otros. Es decir, era una persona justa, era una persona inocente, y el remordimiento estaba allí en su mente, en su corazón. Por eso fue hacia los ancianos y a los principales sacerdotes para devolver el dinero. Pero aquí la otra expresión también de parte de los personajes conocidos como principales sacerdotes y ancianos, al decir: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Sabían ellos muy bien que Jesús efectivamente era inocente, pero no les importaba eso. Solo les interesaba su fama, que se había venido abajo porque Jesús los delataba. Judas, habiendo arrojado, dice, las piezas de plata en el templo, porque esa conversación se llevó a cabo en el templo, él dice que salió y fue y se ahorcó. Qué triste decisión tomó Judas para poder suicidarse, para ahorcarse. Querido estudiante, quiero aprovechar en este espacio para darte a conocer que definitivamente el suicidio no es voluntad de Dios. Definitivamente el suicidio no está en los planes de Dios, porque Dios nos da la vida y nos da para extender la vida en una vida de bendición. Y si pasamos por pruebas, por alguna situación difícil, inclusive por algunos errores que podamos cometer o algunos pecados que podamos cometer, Dios siempre nos da la oportunidad para poder arrepentirnos y acercarnos a Él. El suicidio, por lo tanto, no es un camino, jamás es la solución. El problema siempre va a estar. Lo que tenemos que hacer, con el favor de Dios, si es que alguna vez se te presenta esa horrible idea de suicidio, recuerda, por favor, que es Dios quien te da la vida y te lo da para ayudarte, para bendecirte en esta vida que desarrollamos, en esta vida que vivimos. Tenlo, por favor, muy en cuenta. Lamentablemente, Judas tuvo un arrepentimiento. Más que arrepentimiento delante de Dios, es en realidad un remordimiento lo que tuvo él. Fue un arrepentimiento emocional, solamente habiéndose sentido mal, y devolvió el dinero, pero eso no corregía absolutamente nada, porque ya la decisión estaba tomada, y el mal muchas veces, cuando uno toma malas decisiones,
a veces no se puede rectificar. Lo que uno tiene que hacer entonces de todas maneras es arrepentirse delante de Dios. Judas no tomó este camino y lamentablemente se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, porque Judas lo lanzó, lo tiró al piso porque no querían recibirle los principales sacerdotes y los ancianos, entonces, habiendo recogido este dinero, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Es decir, que sabían muy bien ellos el mal que habían hecho y no querían echarlo por eso en el tesoro de las ofrendas. Pero compraron un terreno, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Es la poca vez que Jesús interviene en realidad. Es muy poco lo que habla el Señor Jesús delante de Pilato, porque mayormente cuando vemos y damos lectura a la palabra de Dios, encontramos que Jesús generalmente guardaba silencio ante cualquier situación. Pero en esta oportunidad le dice, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los ancianos, para acusar, para decirle algo al Señor Jesucristo, pero por supuesto, todo era mentira. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Estaba sorprendido Pilato, estaba maravillado porque esta persona no tenía absolutamente nada, no era nada de lo que decían los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel. Era totalmente diferente. Vio que esta persona, el Señor Jesús, era una persona justa, era una persona mansa de corazón, era inocente. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás no era un delincuente simple o cualquiera, sino que era un preso famoso, era un delincuente no solamente que sustraía lo robado, robaba, sino que también asesinaba, era un asesino y era conocido por el pueblo, había hecho mucho daño. Sin embargo, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, pensando Pilato que presentando a un asesino, a un delincuente tan conocido por ellos mismos, iban a elegir soltar a Jesús, pero no fue así. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. ¿Qué tal elección habían lamentablemente decidido tanto los principales sacerdotes como los ancianos, para todavía persuadir a la multitud que elijan a un delincuente, un asesino que les había hecho tanto daño?
Qué maldad había en el corazón. Y aquí encontramos, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Aquí podemos observar lo siguiente, que Pilato, a pesar que se lavó las manos y a pesar que decía: Inocente soy yo de la sangre de este justo, no lo libraba de la culpa. Él en realidad fue copartícipe y fue responsable también de la muerte de Jesús. ¿Por qué razón? Porque él era la máxima autoridad de ese tiempo. Él tenía la capacidad de no permitir que se cometa esta acción tan injusta para con Jesús, pero prefirió complacer al pueblo y fue responsable por ello. Entonces, aquí encontramos también acerca de la gran responsabilidad que cometen los adultos. A veces comprometen la vida de los hijos. El pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lamentablemente, a veces la decisión de muchos adultos afectan la vida de los hijos. Pero cuando el hijo también es consciente y abre su corazón a Dios, esa situación se modifica, se cambia. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, es decir, a todos los soldados que estaban a cargo de ese momento, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Qué enorme humillación estaba pasando en este momento el Señor Jesucristo. No habiendo hecho nada injusto, siendo inocente de todo aquello que le acusaban, sin embargo, se estaba cumpliendo las Sagradas Escrituras, se estaba cumpliendo las profecías de todo aquello que se hablaba acerca de él. La Biblia dice que se burlaban los soldados del Señor Jesús. En otro texto, en otro verso, en otro evangelio, dice que también le daban de bofetadas y le daban de puñetazos. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todo esto, querido estudiante, debes de saber que el Señor Jesús pasó por amor a tu persona y por amor a mí, por amor a tu familia y por amor a mi familia. Aquí encontramos, y por lo que nos dice la palabra de Dios en otro verso, que Él en realidad cada vez que pasaba por esta humillación, insultos y golpes y toda esta injusticia, en ese momento tú estabas en el pensamiento y en el corazón de Jesús. Tu familia estaba en el pensamiento y corazón de Jesús, al igual que yo y mi familia. Por eso dice la palabra de Dios también en esta reflexión, que Jesús guardó silencio en todo el proceso de su sacrificio. Esto es para que se cumpla la escritura y profecía en Isaías 53:7, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús murió por nuestros pecados. Siempre estábamos en su pensamiento y en su corazón cuando sufría los golpes y las burlas de los soldados. Por eso en Hebreos dice que nuestra fe debe de estar siempre en el Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Querido estudiante, el Señor Jesucristo murió por ti, por mí, y debemos de
valorar este sacrificio que hizo Jesús. Por otro lado, también Pilatos, por supuesto que no terminó siendo inocente porque se lavó las manos, sino que su responsabilidad como gobernante es actuar haciendo lo correcto y justo. Y tenía la posibilidad de hacerlo, pero eligió complacer finalmente al pueblo participando del pecado de ellos. Bien, querido estudiante, con esto hemos terminado la sesión de hoy. Que Dios te bendiga.